Radio UNIAC te invita a Pensar Superior, un programa conducido por el rector Carlos Barría, que reúne a líderes del ámbito universitario para reflexionar sobre los desafíos de la educación superior. Pensar Superior. Conversaciones sobre cómo la educación superior se transforma y se adapta a los nuevos tiempos. Un espacio para comprender, debatir y proyectar la educación que queremos. Escúchalo por radiouniac.cl o en nuestras redes. Pensar Superior. Muy buenas tardes, bienvenidos a Pensar Superior, el espacio donde pensamos la universidad del siglo XXI, la universidad que viene, pero también la universidad que necesitamos. Soy Carlos Barría, rector de la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación, y en este espacio buscamos abrir conversaciones sobre cómo la universidad se construye, se evalúa y se proyecta en un entorno cada vez más exigente. Hoy día tenemos un invitado muy especial, bueno, todos nuestros invitados son especiales, pero hoy día más especial todavía porque nos acompaña don Humberto León, director general de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad Bernardo Higgins. Humberto tiene una amplia trayectoria en procesos de acreditación, mejora continua y desarrollo institucional. Vamos a estar conversando entonces con él esta tarde sobre aseguramiento de la calidad, sobre cultura de calidad en la institución de educación superior y también sobre microcredenciales, ¿sí? Un tema que nos parece a todos los que trabajamos en el ámbito de la educación superior algo crucial para los desafíos que se nos vienen. Hay una idea que está muy presente hoy, la calidad como exigencia. A mí me interesa mucho que conversemos de la calidad como cultura. Pero antes de eso, vamos a partir conociendo a don Humberto que nos acompaña acá, ¿no? A Humberto, bienvenido a Pensar Superior. Te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. A todos los que nos están escuchando, nos gustaría, si tú nos puedes contar tu formación inicial, cómo llegaste a trabajar en una universidad, qué fue lo que te interesó ahí de la educación superior. Así que, bienvenido. Muchas gracias, rector, por la invitación. Muchas gracias a la UNIAC también por la invitación que me ha hecho. Y bueno, muy buenas tardes o días a todos quienes nos escuchan en esta transmisión. Bueno, contarles un poco, es difícil a veces hablar un poco de uno, pero soy ingeniero politécnico militar, mención electrónica, esa es mi profesión. Por ende, fui uniformado por 34 años de servicio en el Ejército de Chile como institución. Y durante mi paso por la institución, la verdad es que tuve muchas inquietudes respecto de justamente la formación superior, la educación superior en general, la academia, porque mi principal actividad en la institución fue ser instructor. Y después de ser instructor fui el equivalente a docente en instituciones de las Fuerzas Armadas, justamente de escuelas matrices. Así que estuve muy vinculado con la enseñanza y con la formación de futuros profesionales. Eso me llevó a que comenzara a hacer clases en vespertino desde el año 2006 aproximadamente en adelante en la Universidad Bernardo Higgins. Y eso me empezó a abrir la inquietud y las puertas para seguir formándome como docente. Realicé 2 programas de posgrado, 2 maestrías, una maestría en el Reino Unido, en la Universidad de Cranfield, en Inglaterra, una maestría en sistemas electrónicos, 1 año full time, muy interesante proceso. Luego de ello saqué también una maestría, un MBA en la Universidad de Tarapacá, en Arica. Y cuando se abrieron las puertas de la universidad por el año 2014, yo ya estaba en condición de retiro en el ejército y la universidad contrató a un número importante de académicos, no sé por qué, fue previo a un proceso de acreditación justamente, contrató un número importante de académicos y en esa oportunidad logré entrar con mucho orgullo y desde el año 2014, desde fines del 2014, asumí la dirección de aseguramiento de calidad inicialmente, dependía de una vicerrectoría, para luego, el año 2018, pasar a ser dirección general de aseguramiento de calidad dependiendo de la rectoría de la institución. Eso en síntesis, mi tránsito por la educación superior. Excelente, Humberto. Y preguntarte de los contextos de donde tú vienes, por ejemplo, el contexto militar, ¿qué cosas, por ejemplo, te han servido para el trabajo universitario en calidad? Así, ¿qué aprendizajes traes de esos contextos para trabajar en calidad universitaria?
Bueno, la disciplina como un primer elemento. Por otro lado, la rigurosidad de los trabajos, el hecho de de permanentemente estar pendiente de las distintas evidencias y no solamente el decir que cumplo. Y yo creo que también un tema que es importante en mi formación inicial, en mi antiguo trabajo, como digo yo, es el hecho de estar presente en las actividades y no mirar de arriba siempre, sino que siempre ir a las bases, aprender cómo se hacen las cosas, verificar los distintos procesos personalmente y de esa forma ir ganando experiencia en cómo se hacen las cosas para luego, en el momento en que uno debe dirigir el cómo se hacen las cosas, tener ese conocimiento previo desde el nivel operacional para poder también exigir sin caer en una exageración cuando a uno le toca ya una posición más directiva. Sí. Me gustaría mucho si puedes contarnos, para todos los que nos escuchan, ¿cuál fue esa motivación interna tuya que te llevó a querer especializarte en aseguramiento de la calidad? Así, ese deseo, así, si puedes contarnos algo de eso. Bueno, es que siempre me ha gustado hacer bien las cosas. O sea, no soy de las personas que se quedan con hay que cumplir por cumplir, sino que más bien buscar un poco más allá en el hecho de cumplir las cosas siempre buscando la excelencia. Y partiendo de eso, cuando me ofrecieron el cargo de aseguramiento de calidad, antes había estado como secretario académico de una facultad y como en el área de análisis institucional, así que ya tenía una visión un poco más integral del funcionamiento de la institución. Cuando me ofrecen el cargo de director de calidad, fue algo que me cayó del cielo, porque en el fondo se acomodó mucho a cómo soy, en términos de disciplina, de rigurosidad, de buscar siempre la excelencia. No es que sea tan cuadrado tampoco, o sea, soy bastante flexible. Pero como que era para ti esto. Pero dije, esto es para mí, justamente lo quiero aprovechar. Y el tránsito tampoco en especializarme en el área no fue tampoco tan dramático. Y de ahí, en el 2014, bueno, el 2018 vino el cambio de la ley, entonces fue algo nuevo. Y eso para mí fue una oportunidad de decir, a ver, viene algo nuevo, conozcamos bien lo nuevo y empecemos a aplicar lo nuevo, porque hay que instalar todo esto desde las bases de la universidad. O sea, qué mejor no seguir lo que ya venía con el ímpetu de los que venían antes que yo, sino que dije, esta es mi oportunidad para partir con una impronta con los nuevos, bajo la nueva regulación de la ley de aseguramiento de la calidad y de educación superior. Así que todo se dio. Claro. No, era para ti esto. Se dio, así fue. Tú tienes mucho conocimiento sobre sistemas. Bueno, el mundo militar es un gran sistema. ¿Qué te sorprendió cuando empezaste a conocer el sistema universitario? ¿Qué te sorprendió de este sistema? Muchas cosas. Bueno, un poco desde la perspectiva de lo militar y como ingeniero, el concepto de sistema para mí fue descubrir algo nuevo, descubrir la pólvora, ya que lo estamos asemejando al mundo militar. ¿Por qué? Porque en mi formación como ingeniero tuve la oportunidad de conocer la ingeniería de sistemas y es algo que me gustó. Me gustó mucho el cómo funciona la ingeniería de sistemas y cómo la ingeniería de sistemas vincula justamente la participación de distintos elementos que terminan participando de un todo. Por tanto, fue un tránsito fácil y que me permitió finalmente entender el sistema de la educación superior con el cambio de la ley también como un concepto integral. No mirándolo desde la particularidad de la institución, de lo que hace la institución, sino que más bien de lo que la institución hace, cómo participa con el medio externo, de qué forma el medio externo influye finalmente en la institución en lo que debe hacer, que son justamente la misión, visión y los propósitos institucionales, y cómo un insumo, que se llama en términos de sistema, un insumo que entra a la institución, realiza su proceso de transformación de ser un estudiante que viene con ciertas condiciones. En mi institución son alumnos que venían con ciertas condiciones bastante especiales, de ser primer integrante de la familia que entraba a la educación superior. Entonces lo hacía mucho más atractivo el ver cómo ese proceso formativo lo llevaba a ser un profesional
que es lo que llamamos el egreso o la salida dentro del sistema, cómo lo llevaba a ser un profesional, y ese profesional realmente cumplía con lo que la sociedad esperaba. O sea, eso para mí en el fondo fue algo muy reconfortante y que hizo fácil ese tránsito de un mundo completamente distinto en algunas cosas, en otras cosas muy similar a la educación superior, porque en el mundo militar también se forma profesionales, y de esa forma logré vincularme bien con la institución. La institución me ayudó también a perfeccionarme y, bueno, entregar todo lo mejor de mí en formar un muy buen equipo. Tengo un tremendo equipo en la unidad de calidad y que nos ha permitido hacer muchas cosas en términos de calidad, más allá de lo que conversamos un rato de las acreditaciones, que es como el elemento más comúnmente lo que se conoce se conoce justamente de la calidad institucional. Sí, para contarle ahí a quienes nos escuchan, es que antes de que comenzara el programa estábamos hablando con Humberto sobre cultura de calidad, ¿sí? Y a veces, claro, cuando todos escuchan de educación superior, acreditación, inmediatamente se iguala acreditación igual calidad, ¿sí? Pero hay todo un trabajo interno de las instituciones que tiene que ver con la cultura. Y me quedé pensando a propósito tú hablabas de sistemas ingenieriles, ¿cierto? Que uno espera que las cosas funcionen muy mecánicamente, ¿no? Hay una lógica muy mecánica de los sistemas ingenieriles, pero en la universidad, como en todo el mundo humano, los sistemas están compuestos por personas, ¿no? Las personas arman cultura. Entonces, a veces eso choca con lo que uno espera del funcionamiento a veces automático de los sistemas, con la comprensión de una cultura, la construcción de una cultura. Entonces, hablemos ahí de cultura de calidad, sí, por un ingeniero en sistemas. Entonces... Bueno, es que estamos dando una cátedra. ¿No? Bueno, existen sistemas abiertos y sistemas cerrados. Las instituciones normalmente son sistemas abiertos que interactúan con el ambiente. Y en ese sentido, claro, las personas son entes que están permanentemente interactuando y siendo también afectados por lo que ocurre en el ambiente externo. Y eso es lo entretenido que hace el trabajo en la educación superior. Porque como instituciones y como universidad, que es un vocablo que a veces cuesta un poco entenderlo, no podemos ser rígidos ni cerrados, tenemos que ser abiertos. Y en ese sentido entender también que interactuamos con el medio externo, por tanto el medio externo se nutre de los elementos que nosotros formamos, profesionales y graduados principalmente, pero también nosotros nos alimentamos del medio externo, que son las demandas del mercado laboral principalmente. Ahí vamos a caer en el último tema que usted me mencionaba, las microcredenciales. Pero ¿cómo lo vinculamos con la cultura? La verdad es que existen como varios mitos dentro del ambiente de la calidad de la educación superior. El primer mito es el que usted mencionaba, en que acreditación igual calidad. No, la calidad es algo mucho más integral, mucho más sistémico, mucho más institucional, y que uno, finalmente, los resultados, viéndolo sistémicamente, uno de los resultados que tiene la acción de calidades en las instituciones es justamente la acreditación institucional, por un lado, o la acreditación de sus programas de pregrado, aquellos programas que tienen la obligación de estar acreditados, como aquellos programas que voluntariamente pueden acceder a la acreditación de parte de la Comisión Nacional de Acreditación, CNA. Pero también, y lo vinculo con la cultura, calidad es mucho más que eso. La verdad es que calidad debe ser parte de todo lo que la institución hace. Por eso se habla de la cultura. Que cada uno de los que integran la institución en sus distintos grupos, ¿ya? Desde los académicos, desde las autoridades superiores, pasando por los académicos, pasando por el personal profesional, administrativo, los estudiantes, nuestros graduados o profesionales titulados, los empleadores de nuestros graduados, y también todos aquellos centros de práctica, clínicas o lugares donde nuestros estudiantes de alguna u otra manera practican, son parte de esa cultura de calidad. Y de momento que cada uno de ellos, que son agentes de la institución, entiende que calidad es de todos, esa cultura de calidad es mucho más fácil poder plasmarla y poder también sentirla finalmente en lo que cada uno de ellos realiza en beneficio de la formación de nuestros estudiantes. Por tanto,
es algo que yo les trato de repetir siempre en los procesos de inducción sobre todo a los académicos y profesionales nuevos en la universidad, que calidad no es tampoco la dirección de aseguramiento de calidad, ni tampoco es la política de calidad o los otros documentos normativos. Calidad es todo lo que hacemos y depende de todos también propender hacia esa cultura de calidad. Nosotros desarrollamos y todas las instituciones desarrollan sus sistemas internos de aseguramiento de calidad. Lo mismo, el sistema interno de aseguramiento de calidad no es la unidad encargada de calidad, es toda la institución que funciona desde una política viva, que es aplicar calidad en todo lo que hacemos, desde una función de planificar hasta una función de ejecutar, coordinar, controlar y retroalimentar los distintos procesos, es parte de la calidad. Y de eso somos todos responsables. Es muy interesante lo que nos estás diciendo, Humberto. Creo que te comprendo. Te quería preguntar a propósito de tu experiencia en calidad en el país, ¿no? ¿Tenemos más bien una tendencia, por ejemplo, a procesos formales en términos de calidad y en formalizar un poco las cosas a propósito de un sistema, evaluación, indicadores? ¿Cómo ves tú la experiencia? Sí, bueno, todas las experiencias de alguna manera son distintas dependiendo de las universidades. Eso es lo que enriquece el sistema de la educación superior, porque todas las universidades son distintas entre sí. Obedecemos a lo mismo, tenemos una cierta regulación, un marco regulatorio al cual debemos responder, pero todas las instituciones somos distintas. Y en ese sentido, en que todos somos distintas, por supuesto que lo que cada institución realice no puede ser algo, no es un molde. O sea, el molde no sirve. Cada institución debe tomar lo que debe hacer y ver la forma cómo lo realiza. Esa es parte de la planificación. Y en ese sentido, la planificación es fundamental en términos de aseguramiento de calidad y también en todo lo que sea la evidencia de cómo la calidad permea hacia todas las actividades institucionales. Entonces, por un lado, la planificación es importante. Y la planificación debe entregar desde la planificación institucional, estratégica institucional, hacia toda la planificación que decanta de aquella, debe entregar básicamente el qué debo hacer y en lo más operativo el cómo debo hacerlo. Y en términos del qué debo hacer, también es básico ir fijando indicadores, metas y tiempos en los cuales esos objetivos van a ir siendo medidos para poder ir revisando de qué forma la institución va cumpliendo. Ahora, nosotros institucionalmente, con mi equipo, estamos siempre buscando el desarrollar diferentes procedimientos para poder colaborar desde el punto de vista directivo a controlar, aportar a la mejora continua, retroalimentar a los distintos sistemas institucionales. Y en ese sentido, el sistema de aseguramiento de la calidad ha levantado un mapa de procesos completo de la institución. Hemos llegado hasta desagregar en un nivel 6 de procesos, desde los procesos estratégicos hacia los más operativos, y eso nos ha permitido poder identificar cómo hacer las cosas y que los mismos usuarios y los mismos dueños de los procesos aprendan a cómo mejorarlo de una forma de poder obtener mejores resultados. Entonces, por un lado, identificamos los procesos, identificamos las interacciones que tienen, con qué otros procesos sistémicamente interactúa, valga la redundancia, qué información genera, qué información debe estar en condiciones de ser una evidencia para poder evidenciar también, valga la redundancia, lo que hace y los resultados que obtienen. Y también dentro de aquello, ese levantamiento de procesos permite poder determinar a través de indicadores y comparar los indicadores si el proceso está entregando los resultados que se esperan, que vienen de la planificación, por eso todo se une, y si no, actuar oportunamente, desarrollar medidas correctivas, desarrollar planes de mejoras que permitan retroalimentar finalmente ese proceso y tratar de volverlo a su curso en el ciclo siguiente de revisión. Eso es parte de la mejora continua y contribuye a lo que hablábamos hace poco de la cultura institucional. ¿Podría pasar que una institución de educación superior tenga buenos indicadores, pero contradictoriamente una débil cultura de calidad? Podría pasar cuando la institución se centra solamente en cumplir indicadores y no en desarrollar esa cultura. O sea, cumplir indicadores puede ser muy difícil,
como muy complejo. Todo va a depender de cuál desarrollado esté y cuál estricto sea la planificación estratégica desde el nivel alto de la institución y de qué forma esa planificación estratégica obligue en los distintos niveles inferiores, voy a decir, pero en términos de estructura organizacional, obliga a los distintos niveles inferiores a ir profundizando y detallando aún más el cómo alcanzar esos indicadores. Por eso, en términos de calidad, la planificación es fundamental. Y cuando estamos en procesos de acreditación o en procesos de evaluación interna que desarrollamos nosotros también con mi unidad, vamos muy a exigir la planificación. Uh-huh. Y desde la planificación comprobar de qué forma la evidencia de resultados de los distintos procesos asociados están efectivamente teniendo una coincidencia con lo que fue planificado. Sí. Y si hay inconsistencia en los resultados versus lo planificado, bueno, ¿qué medidas remediales se tomaron? Y ahí vienen los planes de mejora, de coberturas de brechas, o también tomas de decisiones asociadas a cómo corregir esas desviaciones, que también es importante. No basta con volver a planificar, sino que también es importante a veces sentarse un poco colegiadamente, dependiendo del nivel de que se trate, si es una carrera, un programa de posgrado, que con sus organismos colegiados se reúnan, analicen qué fue lo que ocurrió, por qué tal o cual indicador o tal o cual proceso no resultó con lo que uno esperaba y cuáles fueron las medidas remediales, que finalmente las decisiones que se tomaron para poder corregir esas desviaciones. Sí, estaba pensando, a propósito de esto, que claro, una institución que solo responde a indicadores podría entonces... Muy mecánica. Mecánica, exactamente. Un sistema mecánico. Exacto. Y no necesariamente una autoevaluación honesta. Exacto. Sí. Exacto. No puede ser un sistema mecánico porque las instituciones son vivas. No son cuadradas. No es una organización que tiene una sola forma de hacer las cosas. Las instituciones de educación superior deben cumplir a muchos actores del sistema, por tanto tiene que tener la flexibilidad suficiente para ir enfrentando cada situación de una forma tal que permita finalmente cumplir con lo que esa institución tiene por misión. Prueba de ello también es la incorporación cada vez más imperativa de que las instituciones se interactúen con el medio, tengan una acción con el medio externo y puedan también alimentarse de ese medio externo para poder retroalimentar los propios procesos formativos. Lo mismo está ocurriendo con la investigación, innovación o creación. Y que hoy día, además, el sistema de calidad de la educación superior lo ha incorporado como dimensiones de acreditación. Vinculación con el medio es obligatoria y la dimensión de investigación, creación e innovación es voluntaria hasta para las instituciones que aspiran a tener 7 años en el nivel de excelencia y que ahí pasa a ser obligatoria. Pero eso justamente es lo que demuestra que los sistemas no son rígidos, son adaptativos a la institución. Y si nos vamos a uno de los fines de calidad, que decíamos que no es lo mismo calidad versus acreditación, pero bueno, es lo que más se conoce a nivel externo, la acreditación hoy día también se preocupa de, en forma justa, tomar en consideración la realidad de cada institución, el contexto institucional, y no solamente institucional interno, sino que también externo de la institución, para poder que la Comisión Nacional de Acreditación finalmente determine cuál es el nivel de madurez que tiene esa institución en términos de calidad y haga esa asociación con el nivel de acreditación que lo otorga. Bien. Me gustaría mucho, Humberto, contarle a todos los que nos están escuchando de tus intereses académicos hoy día, porque tú estás haciendo un doctorado, ¿sí? Sí. Entonces, y te has metido en un tema que es muy interesante para todos los que nos apasiona la educación superior, que tiene que ver con las microcredenciales, ¿sí? ¿Cómo llegaste a este tema? Como un ingeniero que trabaja en docencia, en la educación superior, llegó a este tema. Sí, efectivamente, rector, es muy interesante. Lo que pasa es que 3 años atrás tuve la oportunidad de conocer a lo que se llama la red INCUAGE, una red internacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, y asistí a uno de sus congresos. En esa oportunidad fue en Astana, en Kazajstán, cuesta decirlo.
Y ahí conocí a 3 académicas. Fui a ese congreso. La universidad se hizo presente también con otros directivos, porque nos parecía interesante la temática del congreso y también la actividad que hace esta red INCUAGE en términos de aseguramiento de calidad de la educación superior. Y todas las relaciones también que, digamos, a nivel de redes se podían formar. En esa oportunidad conocí a 3 académicas, muy destacadas cada una de ellas. Una académica, Susana Karajanian, que trabaja en el Ministerio de Educación en Abu Dhabi. Ella es de Armenia. A Ariana De Vincenzi, argentina. En ese momento era vicerrectora de la Universidad Abierta Interamericana. Y conocí también a Ana Prades, que es una académica, una doctora, que pertenece a la Agencia de Calidad ACU de Cataluña, en España. Las conocí y me comentaron que iban a comenzar con un curso de introducción a las microcredenciales en la educación superior. Me pareció tremendamente interesante y lo tomé. Yeah. Y a partir de ese momento me formé en el tema de las microcredenciales con el curso que dictaron ellas en INCUAGE. Luego seguí profundizando la información en el congreso siguiente en Rumanía, en Bucarest, donde tuve la oportunidad de poder ver cómo Europa en general ha asociado a las microcredenciales como parte de sus estrategias de educación superior, de educación continua o educación a lo largo de la vida, y la han integrado plenamente también a esa posibilidad de incorporarse, ya sea internamente en los currículum o externamente de aquellas profesionales que necesitan tener una suerte de upgrade o update, que se dice en inglés, en términos de sus formaciones profesionales, o sea, complemento o actualización de su formación profesional. Entonces me pareció aún más interesante y comencé ya a estudiar un poco más sobre la materia. Se dio la oportunidad yo ya estaba estudiando un doctorado con la Universidad de Lleida en España, y al momento de decidir la tesis doctoral o el tema de la tesis doctoral, resolví hacerla justamente en microcredenciales. Justo porque además era un tema que se estaba conversando mucho en Europa, estaba yendo hacia Asia, en Oceanía también se había estado ya focalizando, estaba entrando a África, en Europa del Este principalmente también estaba transitando hacia Asia, pero en América nada. Entonces dije, bueno, aquí está la oportunidad de empezar a investigar, a incorporarlo, y qué mejor que hacerlo en una tesis doctoral. Y gracias a eso estoy trabajando en una tesis doctoral por compendio de artículos, así que he ido desarrollando algunos artículos respecto del tema de las microcredenciales y cómo, que va a ser el último artículo, se puede incorporar, porque es una propuesta metodológica, incorporar en una institución de educación superior. Perfecto. ¿Y ahí cómo se asegura la calidad de esos modelos? Muy buena pregunta. Bueno, dentro de lo que uno puede investigar afuera, en Europa principalmente, es un muy buen ejemplo. Han incorporado, gracias a las condiciones que tienen en Europa de marcos comunes de calificaciones a nivel de Europa, en el fondo reconocimiento también de títulos y grados académicos a nivel de Europa, hay una suerte de tránsito de distintos estudiantes por las distintas universidades europeas y no tienen mayor inconveniente poder ir cambiando de carreras gracias a los pactos y los convenios que tienen ellos. Bolonia, si no me equivoco, es uno de ellos. Entonces, ha transformado esto en algo bastante interesante de poder replicar. ¿Dónde está el problema? En que es la regulación. O sea, debe estar regulado, debe estar reconocido, debe estar de alguna forma también en términos de los sistemas de aseguramiento de calidad incorporados. Y ahí está la duda, porque ¿dónde lo incorporamos? En un sistema externo de aseguramiento de calidad, que es lo que el caso de Chile es donde nosotros estamos siempre observando lo que nos dice el sistema externo de aseguramiento de la calidad, o en un sistema interno de aseguramiento de la calidad. Sí. En otras partes del mundo tienen una suerte de mix. Lo consideran los sistemas externos, que son agencias que se encargan de evaluar la calidad de las instituciones o de sus programas, pero también lo ven desde un nivel interno. Entonces, ahí está la duda de cómo se podría incorporar en Chile
Bueno, habría que cambiar la ley, pero lo que uno a priori pudiese decir es que se incorpore dentro de los sistemas de aseguramiento de calidad institucionales, dentro de la flexibilidad y la libertad de acción que tienen las instituciones de educación superior en términos de su formación y más allá en lo que es educación continua. Una posibilidad podría ser incorporarlo en los sistemas internos de aseguramiento de calidad, cosa que cuando un sistema externo, como es la Comisión Nacional de Acreditación, en el fondo verifica lo que el sistema interno tiene considerado en términos de políticas y mecanismos para poder verificar que estos programas de corta duración se ejecutan bajo ciertas condiciones. Esas ciertas condiciones, por supuesto, que tienen que venir de un nivel superior y que podrían venir desde el Ministerio de Educación a través incluso mismo de la Comisión Nacional con ciertas orientaciones o ciertos criterios específicos, pero creo que las instituciones estamos suficientemente maduras hoy como para poder estos programas de corta duración internamente certificar calidad. Ahora, ¿dónde está el inconveniente? O no el inconveniente, quizás la oportunidad que ha buscado, uno lo dice de esta forma, pero no en términos desde una perspectiva económica, sino que para entenderlo. El mercado laboral ha comenzado a utilizar las microcredenciales producto de otros agentes que no son las instituciones de educación superior, sino que son más bien empresas externas, como por ejemplo Coursera, como por ejemplo Udemy, como por ejemplo Google, como por ejemplo Amazon, que ofrecen certificaciones a programas de corta duración. Pero ¿dónde está la diferencia con las instituciones de educación superior? En que nosotros le podemos dar una suerte de certificación de calidad asociada y de rigurosidad en términos de los resultados de aprendizaje que va a obtener, de las cualificaciones de los académicos que van a impartir los cursos de estos programas de corta duración, y también lo otro que se le puede ofrecer, insisto, no en términos económicos, sino que más bien de potenciales académicos, es la forma de poder ir, lo que se llama, acumulando estas microcredenciales e ir conformando otras que son más amplias. Porque la microcredencial lo que busca es cubrir una competencia o una habilidad que o no la tengo o no está actualizada. Claro. Entonces, si yo uno una competencia con otra competencia, ya tengo una competencia mayor. Entonces le permite al portador de esas microcredenciales acceder a otro tipo de empleo que necesita una cualificación mayor. O si estoy postulando un empleo que necesita una cualificación mayor y no la tengo, no tengo que tomar un curso universitario, un programa de posgrado para poder tener algo muy específico, una habilidad, una competencia muy específica, que es lo que se busca. Entonces, la microcredencial finalmente podría cubrir esa brecha, y lo unimos con el desempleo ilustrado, que en el fondo es algún tipo de competencia laboral que el mercado necesita de alguien en forma inmediata y no tener que esperar a que curricularmente se hagan los ajustes en los programas y esa competencia muy específica finalmente un estudiante la logre dentro de su desarrollo profesional en un tiempo mayor. Eso es un poco uno de los elementos distintivos que tiene. Lo otro es el costo también, por supuesto. Hoy día en un mundo en el cual todo se nos está convirtiendo cada vez más caro, el costo de una microcredencial, que, insisto, para obtener una competencia o una habilidad muy específica, es bastante inferior a tomar otro curso de mayor duración. Y también lo otro que le permite también las microcredenciales, si son bien construidas, bien desarrolladas, con un buen modelo, son la flexibilidad que permite. Flexibilidades horarias o flexibilidades incluso de rendir algún examen que necesita ser presencial, no necesariamente en un horario establecido, sino que con una mayor flexibilidad para poder finalmente tener esa evaluación que alcancé la competencia que estaba buscando o la competencia que se me ofreció al momento de tomar el curso. Claro. Sí, pensaba, Chile es un país que es bien tradicional en la manera de pensar el pregrado, en la manera de pensar la formación profesional y el título profesional, ¿no? En otros países el valor del título profesional ha ido cambiando, la valoración del título profesional. ¿Qué desafíos, ahora te voy a hablar te pregunto por la cultura nacional, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos en Chile como para poder entrar en un mundo así también? Uy, son tremendos desafíos. Es que, claro, es un cambio. Tú partiste por la ley, hay algo en la ley. Pero no es un cambio tan
complejo porque, ¿qué pasa? En este caso las microcredenciales no vienen a reemplazar un título profesional o un grado académico, para nada. E incluso tampoco viene a reemplazar un título técnico. O sea, la educación tradicional que tenemos en nuestro país, formación técnica en el subsistema técnico profesional o profesional en el mismo subsistema, y la educación universitaria en el subsistema universitario, no se va a reemplazar. Esto es un complemento en un mundo tan rápido en que las cosas cambian de un día para otro y donde a veces se necesita que un profesional tenga una competencia específica para cubrir un puesto o una demanda laboral específica. Esto aplica mucho en cosas tecnológicas, ¿no? La tecnología cambia, todos los días cambia, por tanto la rapidez de ese cambio necesita también que en un momento se me forme o me actualice en términos de conocimientos con esa nueva tecnología que se ha incorporado. Particularmente las microcredenciales aplican mucho en eso. Pero las instituciones debemos entender que siempre hemos tenido el concepto de educación continua y educación a lo largo de la vida dentro de nuestra propia misión. Esto no viene a reemplazar, como decía, un título ni una formación profesional normal a la que estamos acostumbrados, sino que es un complemento, y es un complemento a base de un curso de corta duración. ¿Ya? No es un reemplazo, siempre hay que entenderlo como un complemento. Ahora, ¿dónde está el otro desafío? Para poder cumplir con una de las características que tienen las microcredenciales, que es la apilabilidad, el poder también portabilidad, se le dice, llevarla en mi carpeta de una institución a otra y que sea reconocida. Ahí son cambios mayores de la legislación para que se pueda reconocer los cambios a nivel curriculares. El Marco Nacional de Cualificaciones sería también un elemento, y los cambios, hacer un poco más flexible quizás la estructura de títulos y grados que tiene el país. Ahí yo creo que son cambios importantes y desafíos importantes. Sí. ¿Estamos preparados? No sé, difícil la pregunta. El año pasado comenzó una suerte de trabajo inicial en el cual se conformaron unos equipos de trabajo en la Subsecretaría de Educación Superior, que uno de los equipos de trabajo abordaba justamente esto de la flexibilidad en las trayectorias formativas. Es de esperar que esto continúe como una política pública y se pueda abordar. Hay un dicho, sí, no muy académico, en que a veces la necesidad hace el órgano. Entonces puede que finalmente esto que viene tomando una fuerza cada vez más importante desde afuera hacia el país, nuestra ubicación geográfica también nos ubica al final de todo, así que puede que en algún minuto nos obligue a que lo pensemos con una mayor seriedad. Es una pregunta de ciencia ficción. Si nosotros pudiésemos mirar 10 años hacia adelante, ¿sí? Pensando así en el futuro de la educación superior y en estos mismos cambios, mirando así 10 años hacia adelante, ¿qué decisiones deberíamos tomar hoy, ¿sí? Para la educación superior que necesitan los seres humanos en 10, 15 años hacia adelante, ¿sí? Interesante. Ciencia ficción. Sí, ciencia ficción. Yo creo que flexibilizar un poco más nuestra forma de hacer correcciones curriculares, por ejemplo. Flexibilizar también las salidas dentro de los procesos formativos. Flexibilizar la estructura de títulos y grados, en el fondo. Y también flexibilizar ya algo más social, en que también la ciudadanía entienda que a veces tener un título técnico tiene tanta validez y relevancia como lo es tener un título universitario. En otras partes del mundo, incluso los técnicos a veces remuneracionalmente tienen una mejor remuneración que algunos profesionales. Entonces, eso también yo creo que es un cambio más bien social, que va a costar un poco más. Sí, muy chileno eso. Sí, donde, claro, todos quieren llegar allá arriba, pero a veces los niveles intermedios también son tan válidos como llegar a obtener un grado académico de magíster y de doctor incluso. Sí, te entiendo. Humberto, para ir finalizando, si tuvieras que sintetizar en una idea, ¿qué distinguiría a una institución de calidad? ¿Sí? Un poco apretada la pregunta, sí, pero ¿cuál sería así la idea que distinguiría a una institución de calidad en educación superior?
Le voy a dar nuevamente una respuesta sistémica, ya que me gusta tanto lo sistémico. Una institución de calidad siempre va a ser capaz de cumplir, lo voy a hablar en términos también para entenderlo correctamente, en términos que el producto que entrega a la sociedad es el adecuado. Por tanto, si la institución es capaz de recibir distintos tipos de alumnos, con distintas condiciones, capacidades, con sus problemas, con las deficiencias propias que tiene el ser humano, y poder cumplir con lo que le prometió a ese estudiante cuando entró a la institución, a ser el profesional que espera ser, y que por otro lado el mercado laboral también necesita que sea, eso va a ser finalmente la característica de una institución en el largo plazo. Yo creo que ahí estamos en ese desafío, en que sigamos cada vez pudiendo cumplir con nuestra misión, con nuestra visión, sobre todo la visión, ya que estaba hablando a largo plazo, y con los propósitos institucionales, de la forma en que nos hemos comprometido con la sociedad y con nuestros estudiantes. Bueno, agradecemos nuevamente a Humberto León por estar aquí con nosotros en esta conversación, y a todos los que nos acompañan en un nuevo episodio de Pensar Superior. Nos encontraremos ahí en una próxima conversación para seguir pensando los desafíos del futuro, pensando en la universidad que viene, la universidad que necesitamos en este siglo XXI. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Gracias, rector, y gracias a todos y todas. Y todos, como usted decía, somos parte de construir esto de la educación del futuro. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Radio UNIAC te invita a Pensar Superior, un programa conducido por el rector Carlos Barría, que reúne a líderes del ámbito universitario para reflexionar sobre los desafíos de la educación superior. Pensar Superior. Conversaciones sobre cómo la educación superior se transforma y se adapta a los nuevos tiempos. Un espacio para comprender, debatir y proyectar la educación que queremos. Escúchalo por radiouniac.cl o en nuestras redes. Pensar Superior.